Hace unos años, alguien que trabajaba en una organización comunitaria en Guatemala me envió una imagen, una fotografía y un recuerdo porque fue tan fuerte y me impresionó tanto que no puedo olvidarla. Una sola imagen me partió el alma. Una mujer sentada en el suelo sobre un charco de sangre lloraba desconsolada, sin manos, porque su pareja, borracho y enojado, se las acababa de cortar. La mujer que compartió esta imagen conmigo estaba desbordada, había perdido fuerzas, estaba rota. Yo, yo no he podido olvidar aún esa imagen. Sé que es duro comenzar así, pero así de dura es la realidad que vivimos muchas mujeres. Porque aunque esta historia parezca extrema o parezca exagerada, la violencia contra nosotras, que de muchas maneras que se ejerce, está ocurriendo todos los días, cada día. A veces es visible, a veces es silenciosa, a veces tan normalizada que ya ni la vemos. La violencia no empieza con los golpes. La violencia más brutal, la que termina en feminicidio, no empieza el día del golpe, empieza antes, mucho, mucho antes. Empieza con las palabras que escuchamos desde niñas, empieza en las expectativas que hay de nosotras, en roles que nos son impuestos, en el silencio, en la burla, en la culpa. A esto el sociólogo Pierre Bourdieu lo llamó violencia simbólica, es decir, que es una violencia que no necesita golpes para herir. Es una violencia que se impone a través de creencias, a través de costumbres, de tradiciones y prácticas que lamentablemente hemos normalizado. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de México, dice que esta violencia es tan sutil, tan cotidiana, que llega a ser aceptada tanto por quien la ejerce como por quien la recibe. Por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, no trabaja, ella solo está en casa cuidando a los niños. O cuando a veces contamos que nos ha ocurrido algo y nos dicen, bueno, a ver cómo andaba vestida, o eso te pasa, ya ves, porque no haces caso. Vos sos la culpable de que él se enoje, es tu culpa. Eso también es violencia, micromachismos, la raíz silenciosa de todas las demás violencias. Las violencias contra nosotras no solamente son golpes, son muchas, son diferentes. Como dice ONU Mujeres, se entrelazan para construir un sistema que nos limita, nos silencia y nos pone en riesgo. Quiero contarte algunas y quiero hacerlo despacio para que podamos reconocerlas juntas. Por eso cuando alguien se burla del lenguaje inclusivo diciendo que la Real Academia Española no lo aprueba, vale la pena recordar algo. La Real Academia Española no define la dignidad humana. El lenguaje inclusivo no es un capricho, no es una moda y no se trata únicamente de decir todas, todos, todes. Es mucho más profundo. Es reconocer que existimos, que estamos aquí, que merecemos ser nombradas. No nombrarnos es mantener viva una forma de desigualdad que dice, sin decir, que la presencia no importa. La violencia empieza ahí, en la palabra que falta, en la mención que no llega, en la forma en que nos enseñaron a hablar, como si los hombres fueran el centro de todo. Nombrarnos es un acto político, nombrarnos es un acto de amor, nombrarnos es un acto de justicia. La violencia que no deja marcas, pero sí cicatrices profundas. La violencia psicológica y emocional. Este incluye humillación, insultos, amenazas, casos de celos disfrazados de amor, aislamiento, invalidación, manipulación emocional. Todo esto es violencia emocional y psicológica. También incluye algo que es muy común ahora, el gaslighting, que es cuando alguien manipula la realidad de tal forma que nos hace sentir que estamos mal, que estamos locas, que estamos confundidas, que nuestra percepción no es adecuada. Cuando nos hacen dudar de esto, es gaslighting. Esta violencia desgasta el espíritu, nos rompe en silencio. Hablemos también de la violencia económica cuando se controla nuestro salario, en qué vamos a gastar, cuando nos controlan las herencias o las oportunidades laborales, o la educación, o los documentos, o nuestra movilidad, nuestras decisiones financieras. Esto es violencia económica. Muchas mujeres viven bajo dependencia económica obligada y ni siquiera saben que esto es violencia. La violencia sexual, en cambio, abarca todo aquello que atenta contra nuestro cuerpo, contra nuestra autonomía y contra nuestra dignidad. El acoso, el chantaje sexual, los tocamientos no consentidos, la violación, la coerción, la explotación, el control reproductivo.
Y también prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y los crímenes de honor. Ahora hablemos de una violencia que va creciendo cada día. Es la violencia digital y aquí quiero detenerme un momento para contar que hace unos días escuché un episodio del podcast de Radio Ambulante. El episodio era Mi cara, pero no mi cuerpo, donde narra cómo unas estudiantes universitarias de México fueron violentadas digitalmente por un compañero que, abusando de su confianza, tomó imágenes de sus redes sociales, las alteró con inteligencia artificial, construyó cuerpos desnudos falsos usando sus rostros y luego subió estas imágenes a plataformas para adultos. No solo rompió su confianza, sino que además las expuso de manera innecesaria. Además, las mujeres fueron doblemente violentadas cuando las autoridades han dudado de que ellas han sido o no han sido víctimas, porque de repente este tipo de violencia no sabe cómo tratarse y la respuesta que muchas veces dan las autoridades no es la más adecuada, sino que lo que hace es revictimizar a las mujeres que están siendo víctimas de este tipo de delito. Esto supone un golpe psicológico, emocional y social para las víctimas. Esto no es ciencia ficción, está pasando ahorita. La violencia digital incluye los deepfakes sexualizados, usar la inteligencia artificial para crear imágenes de mujeres para poder comercializar después estas imágenes, el sexting no consentido. Esta violencia también incluye compartir o difundir imágenes íntimas sin permiso. El doxing, que es el exponer datos personales para intimidar o para castigar. El grooming, que es cuando un adulto se aprovecha y manipula a una persona menor para obtener favores sexuales, ganando primero su confianza. Hablamos también del ciberacoso, que es el acoso constante en redes a través de mensajes, de comentarios, de amenazas. No puedo dejar de mencionar la violencia institucional, que es aquella que incluye cuando una mujer va a denunciar, no le creen, ponen en duda lo que dice, preguntan qué ropa llevaba, minimizan lo que la mujer ha vivido y la revictimizan. Esto hace que nos sintamos desprotegidas porque el sistema mismo no está protegiéndonos. Esto también es violencia y es grave. Cuando se ignora el dolor de una mujer, cuando se burla de las mujeres que están en proceso de parto porque dicen que son escandalosas o exageradas, o cuando se realizan procedimientos sin consentimiento de las mujeres o se ejerce algún tipo de trato indigno, esto es la violencia obstétrica y es una violencia que muchas mujeres callan porque ni siquiera saben que es violencia, ni siquiera saben que existe. Y aunque les duele y aunque las lastima y aunque las dañas, prefieren guardar silencio porque ni siquiera saben cómo nombrarlas. Otra de las formas de violencia que lastima profundamente a las mujeres es la violencia vicaria. Es cruel porque el agresor daña o manipula a los hijos e hijas de la víctima para poder castigarla emocionalmente y manipularla a su antojo. Y por último, la forma más dura, la forma más extrema de violencia, el feminicidio. Y como decía al principio, y es fundamental enfatizar en esto, la mayoría de feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, no por desconocidos, y no comienza este tipo de violencia el día que se comete el acto feminicida. Esta violencia viene de mucho antes, a través de amenazas, a través de intimidaciones. Eso lo señala ONU Mujeres y los datos en toda Latinoamérica lo confirman. El feminicidio no es un acto aislado, es la conclusión de todas las violencias anteriores. Pero ¿por qué seguimos tolerando esto? ¿Por qué? Porque crecimos escuchando y nos dijeron que así es la vida, que los hombres son así, que calladitas nos vemos más bonitas, que las mujeres tenemos que obedecer al hombre, que el hombre es el que tiene el poder, que hay que aguantar, que por los hijos, que es porque es nuestro deber, que la iglesia así lo quiere, que Dios lo quiere, que mejor no hay que decir nada. Porque además la sociedad premia a los hombres que ejercen poder y castiga a todas las mujeres que intentamos recuperarlo. Por eso es tan importante nombrar estas violencias, por eso es importante hacerlas visibles, aunque nos duela, aunque nos incomode a nosotras o a los que no quieren escuchar, porque si no lo nombramos, esto no existe y lo que no existe simplemente no se transforma. Durante toda mi vida profesional he visto montones de mujeres de comunidades, mujeres migrantes, madres, abuelas, mujeres jóvenes, profesionales, sobrevivientes. En todas he visto algo común.
No buscan lástima, buscan dignidad, respeto, libertad y acompañamiento. Quieren saber que no están solas, que lo que sienten tiene nombre, que su historia sí importa. Por eso es importante conmemorar este 25 de noviembre. Y en este contexto quiero decir algo muy simple. No estás exagerando, no estás sola, no estás confundida y no estás loca. Tu dolor sí importa, tu historia sí importa, tu voz importa. Aunque estas violencias se hayan normalizado, aunque te hayan dicho que no es para tanto, que no exageres, que tú tienes la culpa, que es tu responsabilidad. Esto no es cierto, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, nunca lo fue. Todas las mujeres y todas las niñas merecemos tener una vida libre de violencia. Todas. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Seguimos caminando juntas.